Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo. Y como todos los episodios, pues me acompaña Matías Zavia. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy bien, estoy muy bien. Mira, me han preguntado mucho por los AirTags falsos. Me da la sensación de que en este podcast de Apple, que es el podcast de Apple más El, serio y el con mejor. mejores debates sobre la actualidad, yo siempre te traigo cómo piratear de alguna forma el sistema y gastar menos. Y claro, bueno, los AirTags al costar 30 euros, pues mucha gente está interesado en comprarse el de AliExpress, que lo tengo aquí. El de AliExpress de 3 euros. Enséñalo a pantalla, por favor. ¿Y qué pone ahí? Aitato. Sí, supongo que habrá varias marcas, estos saldrán todos de la misma fábrica y cada uno le imprimirá su nombre por encima. Llega ya con la pila puesta, ¿vale? Esto, repito, me costó 3 euros en AliExpress, llega con la pila puesta, entonces lo giras un poquito, hace un sonido así en plan pi, 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 Ajá. Sí. y entras en la aplicación Buscar ¿Sí? del iPhone y lo detecta como si fuera un AirTag. Y Uh-huh. por lo demás funciona exactamente igual que un AirTag, solo que sin esa ubicación precisa. Que por cierto, no sé si viste que Apple sacó el otro día un anuncio para el día de Star Wars, el 4 de Sí. mayo. Pues era un anuncio para promocionar la función de la búsqueda cercana o algo así se llama en español, ¿no? Que Uh-huh. es la ultra wideband del Sí. AirTag, poder Uh-huh. con el iPhone seguir un recorrido por tu casa hasta Uh-huh. el objeto que hayas perdido, ¿no? Sí. Bueno, esa es la función que falta. Lo demás está todo igual, pasa un iPhone por al lado del AirTag y se actualiza la localización, ¿no? El otro día me preguntó, por cierto, la prima de Elena que él quiere poner un AirTag a su hija colgando al cuello para una excursión que tiene, la primera excursión que tiene del colegio, ¿no? Entonces, la gente sabe lo que son los AirTags. Yo creo que Vale. si se Sí. corre el rumor de que hay AirTags a 3 euros, mucha gente se los comprará. A mí me sale este que estamos enseñando en pantalla, que creo que es muy, 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 muy parecido. Me sale a 6,70 en AliExpress y este es el enlace que nos ha pasado un oyente, Thimbleweed Park, que es su nombre de Telegram, que yo entiendo que es la cuenta de Telegram de Tim Cook. Pues nos ha dicho, oye, en el último episodio Matías comentaba tal. Sí. Y me dice, hola, solo confirmar que el rastreador de AliExpress de 3,11 euros funciona de lujo con la app Find My de iOS, no tiene el chip U1, como comenta Matías, para localización precisa en el interior, pero a cambio el altavoz es más fuerte que el de los AirTags. Y me pasa este enlace, lo único que a mí me sale a precio de 6,70, pero a lo mejor hay algunos por ahí Pues será un parecidillos. tema de demanda, que está la cosa calentita. Influencer, Yo me lo compré Matías. por 3, creo recordar que eran 3,80. Los gastos de envío tenías que llegar a 10 euros en AliExpress para que te costaran gratis, ¿vale? Entonces me Sí, empecé a comprar una serie de chorradas. Me ya, compré mítico. una correa del Apple Watch porque la mía está llena está muy guarra. El problema es Sí. que no elegí bien la talla, se la he tenido que dar a mi mujer que tiene un Apple Watch más pequeño. Y hace muchos años Uh-huh. vi un vídeo de Jaime Altozano, el youtuber este de música, en el que él recomendaba algunos life hacks que él le habían de alguna forma hecho más fácil su vida, ¿no? Vale. Y yo de ese vídeo de Jaime Altozano he implementado un par de cosas. Una es dejar, para no olvidarte, porque yo soy muy olvidadizo, dejar Ajá. en la puerta de la casa las cosas que necesitas sacar de la casa al día siguiente. Imagínate que tienes que llevarte un maletín, pues lo dejas Uh-huh. en la puerta para Sí. chocarte con él. Vale, pues ese es un life hack. Y el otro que nunca llegué a implementar porque nunca me dio por comprarlo son estas etiquetas. Estoy enseñando a cámara una etiqueta NFC, un tag NFC, que es un Ajá. circulito Sí. súper fino, blanco, Uh-huh. con un adhesivo por detrás que puedes pegar donde quieras. Y esto es Sí. para automatizar un atajo con el iPhone. Entonces, Uh-huh. ¿cómo funciona esto? Que me he comprado 5. Bueno, pegarlo en algún punto del coche, todavía no he Sí. decidido en cuál, y crear un atajo que ya lo he creado para Uh-huh. abrir Google Maps y que me diga cuál es la ruta con menos tráfico hasta el CrossFit, ¿vale? Al CrossFit no vas andando, vas en coche. Voy en coche porque está lejillos. Pero ya llegas, pero ya podías llegar un poco calentado. Antes de que yo me mudara,
yo iba al CrossFit en bici, lo que tenía mucho sentido. Porque si no, si vas en coche al gimnasio, es como la típica foto esta que es un meme, que es un gimnasio que tiene unas escaleras mecánicas Bueno, ¿y qué? para Vale, acceder al mecánico. Vale. que te he liado. Cuando yo me mudé, que tuve que salirme al extrarradio de Málaga, porque ya no me podía permitir mi barrio anterior, para no dejar el box de CrossFit al que estaba acostumbrado, en lugar de cambiarme a un CrossFit de mi barrio, voy en coche. Lo que ocurre es que suele haber mucho tráfico. Entonces hay tres caminos diferentes para llegar al CrossFit. Entonces suelo mirar en Google Maps cuál es el que tiene menos tráfico. ¿Qué ocurre? Yo me he comprado esta etiqueta NFC y entonces he cogido ya como costumbre mirar el Google Maps para el CrossFit. Y resulta que todos los días, salgo más o menos a la misma hora, solo hay una ruta que te recomienda el Google Maps. O sea que todo este lío que he montado y que ha tardado un mes en llegar de China y todo, no sirve para absolutamente nada porque siempre me recomienda la misma ruta. Así que ahora tengo que pensar otros usos para la etiqueta NFC. Madre mía, la batallita. Bueno, esto es un podcast sobre Apple para la gente que no recuerde. Y me hace gracia porque estamos grabando hoy martes 7, que es la presentación de los iPad en unas horas, así que no lo vamos a poder comentar en este episodio. Los rumores, pues eso, que si a lo mejor un iPad Pro posiblemente con un M4, etcétera, no nos importa, ¿no? Es decir, saldrá en unas horas. Tengo una batallita sobre esto también. La última del podcast, lo prometo. En mis tiempos, cuando yo era joven, cuando yo era un joven universitario, el Ministerio de Educación te daba becas para ir a estudiar inglés a Reino Unido, ¿no? Entonces, yo conseguí una beca para ir a estudiar inglés un mes de verano en Londres, ¿vale? Y a mí me hacía mucha ilusión conocer la fábrica del disco del álbum de Pink Floyd, esa que tiene 4 chimeneas, que está en Londres. Battersea. Exactamente. Sí. Y entonces era ya de noche cerrada, y decidí ir con Elena a la fábrica esta. Y pasé muchísimo miedo porque eso estaba ahí como abandonado, no sé qué, no sé cuánto. Y el recuerdo que tengo es eso, de ir allí y pasar miedo. Pues ahora esta fábrica la han remodelado entera, es un centro comercial, es un lugar súper chulo, con barrios muy caros alrededor. Y ahí es donde van a hacer hoy el evento para Europa de los nuevos iPads. Sí. Y la verdad, me gustaría ir a conocer cómo ha quedado la fábrica esa. Yo esa fábrica, bueno, la conozco porque creo que el Chelsea estuvo interesado en comprar el Chelsea Football Club estuvo interesado en comprar los terrenos para su siguiente estadio, para su nuevo estadio, etcétera, o algo así. Y la verdad que sí, bueno, pues es relativamente icónica por el disco y tal. Bueno, presentación europea, pero creo que ha ocurrido una cosa que incluso los más acérrimos fanboys de Apple estarán de acuerdo, y es que voy a intentar poner pantalla correcta, un artículo de que Apple actualiza sus condiciones para que casi ningún desarrollador tenga que pagar la tasa de tecnología básica, que creo que este artículo lo había escrito nuestro compañero oyente y amigo Javier Lacorte, y yo es la primera vez que lo leo así, lo de tasa de tecnología básica, pero me parece bien, es este Core Technology Fee, ¿vale? Y por resumirlo, pues todas las quejas, todos los llantos, todas las protestas ante este cobro de 50 céntimos por instalación a partir de 1 millón, etcétera, que ya comentábamos que nos parecía, como le decíamos, la tasa revolucionaria de Apple, un poco mafioso. No es eliminada por completo de momento, pero en cuestión de 2 meses Apple no ha hecho un 180, pero sí se ha hecho un 178 grados, un giro casi por completo. En principio, dice, los desarrolladores no comerciales que no generen ingresos no la pagarán. Es decir, tú puedes tener la aplicación más popular del mundo distribuida fuera de la App Store, con tus medios, con tus servidores o con los servidores de otra tienda o desde tu web o lo que sea. Y a partir de 1 millón de instalaciones no vas a pagar esos 50 céntimos por instalación extra, ¿vale? A partir de la 1.000.001. Para los que sí tengan
un tipo de ingresos relacionados con la aplicación, tendrá, como dicen, ha utilizado la palabra carencia, una carencia de 3 años. Es decir, no hay que pagarlo inmediatamente, vas incurriendo esos gastos, pero tienes 3 años para empezar a pagarlos. Y luego hay un tope, creo que es para empresas que facturen menos de 50 millones, ¿vale? Para las empresas grandes esto seguiría existiendo. Yo imagino que estas últimas condiciones también acabarán yéndose. Esto lo comentamos Sí. cuando tú comentaste todo lo que había que pagar como desarrollador, que también Sí. cuando participas en estas tiendas alternativas a la App Store, etcétera, comentamos que esto no podía ser, que era como demasiado mafioso. Es un poco el ciclo habitual. O sea, Europa legisla, luego las empresas intentan buscar un resquicio por el que no les afecte mucho. Por ejemplo, ha pasado con las cookies, que ahora te cobran 2 euros si quieres Sí. cancelar las cookies, ¿no? Y luego hay presiones y luego eso vuelve a cambiar. Es que está siendo como un ciclo habitual en muchas cosas, ¿no? Aquí sí es cierto que creo que ha influido mucho una conversación muy específica, porque hace aproximadamente 3 semanas uno de los abogados de Apple estuvo en Bruselas reuniéndose no solo con comisarios, burócratas, etcétera, sino también con miembros de la industria. Y uno de los creadores de Alt Store, creo que era un edificio de la comisión, no un edificio del Parlamento, dijo de una forma muy política y muy inteligente, que era, explicaba su mismo caso con 16 años, ¿no? Dice, hago esta aplicación, es popular, realmente Apple me va a pedir, y da una cifra, no sé si recuerdo, 1 millón de euros, me va a pedir 1 millón de euros a mi yo de 16 años y a mi familia por instalar una aplicación en la que no gano dinero. Ya. Y fue muy elocuente al exponerlo así. ¿Cuántos casos de estos habrá o pudiera haber habido? Realmente pocos. Siempre lo hemos dicho, es realmente pocos. Entonces es un tema ya de principios, es un tema de que este core technology fee, esto de que Apple quiera cobrar, técnicamente ya lo está pagando el consumidor cuando se compra el iPhone. Es decir, el consumidor compra el iPhone y te ha pagado el desarrollo del software. No puedes decir, no, es que mira, nos esforzamos mucho en hacer software y en programarlo y no sé qué. Ya te lo han pagado. No se lo puedes cobrar otra vez. Claro. No sé. Claro, Este es es un que poco... si no, ¿cómo justificas el margen que tienen por encima de los materiales que cuesta el iPhone y fabricarlo, etcétera? Sí. Entonces, hay un montón de elementos dentro de esta discusión de que, por ejemplo, pues ahora las actualizaciones de los sistemas operativos, y por ahora me refiero a los últimos 12 años, básicamente, suelen ser gratuitas o se han hecho casi gratuitas, salvo en Windows para corporativos y cosas así. Si volviera a eso, tampoco sería algo extraño. Es decir, si Apple dijera, oye, mira, creemos que el coste de desarrollo del software, etcétera, a lo mejor la Unión Europea vuelven a cobrar esas tasas por actualizarte, ¿no? Es decir, tú has pagado por el iPhone con el software que tiene. Ver posibles futuros, ¿no? Posibles elementos a futuro. Luego, otra cosa en la que Apple se lo ha tomado con muchísima más naturalidad, que es la otra gran anuncio de esta semana a nivel Comisión Europea, es que iPadOS ha sido designado como guardianes de acceso, pero a mí la palabra que me gusta es gorila, porque o sea, el gorila que controla que no entremos a la discoteca. Pero esta designación, primero, Apple no se ha puesto a protestar, ni a echar las manos al cielo, ni nada. ¿Sabes a lo que me refiero? Ha dicho, oye, pues mira, la Unión Europea ha dicho esto, chimpún. Si es cierto que aquí yo veo las justificaciones de la Unión Europea y no me parecen claras. ¿Es iPadOS una plataforma tan dominante? Porque en la primera designación no entró iPadOS, como si entró el Windows, Google, el iPhone, Android, etcétera, ¿vale? Y dice, no se basa únicamente la decisión de la Comisión Europea en la tasa de usuarios mensuales únicos de los superior a 45 millones de usuarios activos, pero han tenido en cuenta otros factores, como la simbiosis o la relación que tiene iPadOS con el iOS a través de iCloud y a través de esto. Yo creo que a esto a Apple llega un momento en que sí le da igual.
la verdad, la cantidad de dinero que se mueve en el iPad es muy inferior a la que se mueve en los iPhone. Bueno, pero por alguna razón Apple esto lo ha acatado y no va a reclamarlo, no va a No, intentar. en principio Apple en la esta lo ha explicado, dice pues a partir de septiembre o a partir de no sé qué mes o de finales de tal, vamos a comentar. De hecho, Apple envió un comunicado con ambos anuncios hace unos días y era muy interesante y la verdad que me ha parecido bastante sorprendente, no porque, jolines, al final corregir De es de refranes. sabios, ¿no? ¿Cómo es? Puede ser muy interesante tener una App Store alternativa y una... Pero también te digo, a lo mejor es que los eurodiputados o la Comisión Europea se dio cuenta de que todos los niños están con un iPad en los restaurantes y dijo, pues esto hay que controlarlo también, ¿no? No lo sé, la verdad. Yo creo que sí es cierto que no hay tanta dominancia. Yo creo que es un mercado, el de las tablets, más variadito. Tienes más diferencias. Tienes los portátiles 2 en 1, los portátiles de Windows con pantalla táctil, tienes las Androids baratas, tienes los Kindle Fire, tienes un montón de cosas. No hay esa dupla Android-iPhone que hay en los smartphones, ¿vale? Y bueno, a nivel de nosotros, para los consumidores, al menos los que estemos dentro del espacio económico europeo, ¿qué significa? Lo que decía Matías, casi las mismas condiciones a nivel de software, es decir, vamos a poder instalar software por otras vías en iPadOS también, con lo cual, bueno, pues ahí a lo mejor tiene mucho más sentido para algunas personas, para algunos usuarios dueños de iPads, el tema de los emuladores u otro tipo de software que no estaban permitidos hasta hace poco en la App Store. Y son buenas noticias en general. La verdad que si tú esto me lo dices a finales de año pasado, no te creo que esto hubiera evolucionado tan rápido. Estoy bastante sorprendido al respecto. ¿Qué más cosas quieres que te cuente, Matías? A ver, para no hablar de la App Store. ¿Tú qué esperas? Aunque nos la jugamos porque el oyente que esté escuchando esto ya lo sabrá, pero ¿tú esperas sorpresas aparte de los iPads en el evento de hoy? Estamos a un mes de la WWDC. No debería de haber nada. A lo mejor los iPads tienen algo específico que dices tú, qué raro, ¿no? Esta pieza de software, o perdón, de hardware, o este componente, y luego dentro de un mes te enteres por qué es. Porque con iPadOS 18, pues aparecerá no sé qué opción. Pero la verdad, yo creo que incluso, o sea, ni cambios de colores, ni cambios de diseños, ni nada. Sí es cierto que dicen que deberían de simplificar lo que es la gama iPad, porque hay muchos apellidos y un poco problemas de precio en el sentido de que no te enteras, pero la verdad que yo tampoco lo veo tan complicado. No sé si Apple querrá hacer algo al respecto, pero bueno, yo siempre he abogado por un iPad, o sea, si me preguntas, un iPad mucho más grande, ¿vale? Es decir, ojalá un iPad de 15. Siempre he dicho lo del iPad de 21 pulgadas, eso sí es cierto. Bueno, pero Una... es porque eres el marido, la pareja de una ilustradora, entonces eso te influencia bastante. Puede ser, pero bueno, yo imagino que quedarán los iPad Pro actuales con el M2 y los que supuestamente lleguen con este M4, que vamos a ver cuál sería la diferencia, qué cosas explica Apple sobre este M4, que llegaría al iPad antes que a los Mac, pero técnicamente ya hemos visto que las diferencias entre el M3 y el M2 son poquitas. Entonces vamos a ver qué tipo de procesadores M4 les ponen y eso en qué se traduce, porque un iPad Pro actual con el M2, con un montón de almacenamiento, etcétera, tampoco le veo que, ¿sabes? No le digo, joder, ojalá pudiera tener más rendimiento porque quiero hacer esto, porque quiero hacer unos renders más rápido. Es decir, yo con los iPad Pro nunca he visto esa falta de rendimiento. Quizás en velocidad de disco, es decir, eso sí que me gustaría, por ejemplo, que los SSDs de almacenamiento fueran ligeramente más rápidos, pero yo es que creo que están empezando a tener unos productos que, salvo lo que es el desarrollo de software o el software que puedes instalar o cómo lo puedes gestionar, etcétera, pues en los iPad Pro el hardware va mucho más avanzado que el software que está ejecutando, ¿vale? Es decir, es un poco una locura. Quizás el tema de los teclados extraíbles estos, los Magic Keyboards, ¿vale? Por ejemplo, uno que sea mucho más robusto, uno que sea quizás más portatiloide, en vez de una cosa que quede flotando,
de forma Sí, magnética. esto tiene mucho sentido. ¿Cuánta gente usa el iPad para ver una película, ver una serie? Y qué incómodo es que solo tenga ciertos ángulos o que se te caiga el soporte del teclado. Y A ver, yo creo que la gente que utiliza el iPad para ver películas y lo que sea, no se ha gastado la pasta en un iPad Pro y en, ya, en uno de estos cacharros. O al menos tendrá otro iPad por ahí para verlo de forma más cómoda o lo que sea. Pero yo creo que tirando hacia arriba, es decir, yo creo que los iPad, el futuro de los iPad, al menos de estos iPad Pro, pasa por estar siempre más en la liga de los MacBook Pro. Y por la liga me refiero a los precios, ¿vale? Es decir, que cuando quieras realmente tener los accesorios, tanto con el lapicero como con el estés hablando siempre de 2.000 euros, para empezar, con un mínimo de almacenamiento, etcétera. Yo eso creo que es lo que tendría sentido para Apple en este momento. No sé si sentido para los consumidores, pero yo creo que ahora mismo no hay nadie o muy poquita gente que con un iPad Pro M2 le falte potencia, francamente. Fíjate que soy el contrario aquí que con lo de los 8 gigas de RAM, ¿no? sí. No, es que Aquí, verdaderamente con un iPad no, es que no puedes. ¿Para qué quieres aspirar a más? Hay muy pocas aplicaciones, sobre todo de edición, de animación 3D, etcétera, que a lo mejor sí te exigen un poco más, pero un poco más. sí. Quizás sí en algún momento todo esto de el tema de videojuegos acaba explotando, no solo a través de la vía de emuladores, sino a través de distribuciones directas, a través de ejecuciones en la nube, a través de todo este Game Porting DevKit que sacó Apple y que siga mejorando y que cada vez haya más soporte y que se convierta en una especie de Proton para los sistemas de Apple, podríamos empezar a decir, vale, tenemos juegos buenos, aquí entonces ya sí nos interesa tener sobre todo la mayor cantidad de memoria RAM unificada y ahí empiezan a ver las cosas importantes. Pero ahora mismo, incluso con la Procreate de vídeo, no sé si el DaVinci está para el iPad y todas estas cosas, yo creo que va siempre súper volado y además con una batería que creo que es bastante mejor siempre en un iPad que en un MacBook Air equivalente a nivel de procesador. Porque Ahora, al final, hablando de procesadores, un tema sí, que sí tenemos en el guión. Has visto que Microsoft ha dicho que van a superar a Apple con los chips ARM, ¿no? esto es, creo que lo comentábamos en el último episodio, y menos mal que me lo has sacado tú porque se me había olvidado, es que en principio, o se comenta, se rumorea por ahí, por Washington, por la sede de Microsoft, que trabajando con Qualcomm, la nueva gama de dispositivos Surface que presenten van a incorporar unos procesadores, Qualcomm Snapdragon Elite X, que según ellos, y según van por ahí contando y dejando miguitas a la prensa, sin atribución, ¿vale? No es Satya Nadella dice que, Sí. sino que, bueno, ¿no? Lo van dejando caer, que superan varios, si no en múltiples, pruebas de rendimiento a lo que te ofrece un chip M3 en un MacBook Air. Lo cual sería interesante porque los procesadores para escritorio y para ordenadores portátiles de Qualcomm, a pesar de ser ARM igual que la gama M, siempre estaban muy por detrás. Siempre. No solo en móviles y en tablets. Y claro, pues quedaba un poco raro. Vamos a ver, porque es que de Microsoft me fío pues poco. Sí. No, además que No me... Apple tiene la oportunidad de hacer lo más gracioso posible, que es el evento de Microsoft es el 20 de mayo, el Sí, de Apple es cuando estamos grabando esto, 7 de mayo. hoy es 7. Tiene la oportunidad de presentar los chips M4 y que luego el día 20 de mayo Microsoft no puede decir que los chips de Qualcomm son superiores a los de Apple, ¿no? Pero no sé si ese es Claro, podría ser, la pero hoja de bueno, al ruta. final no todo el mundo se compra el M3, es decir, lo importante es que estén más o menos cerca. Si realmente están cerca, después de esta adquisición de Snapdragon de hace 3 o 4 años, de lo de Nubia, que era ex ingenieros, o parte era ex ingenieros y ex ejecutivos de la parte de Apple Silicon, etcétera, y todo se ha podido integrar y tienes un núcleo principal, quizás una estructura de estas de 137, 135 o algo así,
sería muy, muy, muy importante ahora mismo porque se va a empezar a necesitar más de este tipo de procesadores. Y bueno, yo sinceramente, todo lo que sea esto, competencia para que Apple no se quede atrás o no se ponga a dormir en los laureles, porque la ventaja o la diferencia, como comentábamos hace poco, del M3 con el M2 pues era más reducida, vamos a ver la del M4, etcétera. Yo entiendo que no todos los años puede haber una revolución o un salto de rendimiento brutal, pero Intel está a la vuelta de la esquina con mejores procesos, mejores nodos que lo que hace TSMC, y ahí ya vas a tener cosas relativamente serias, en principio, a lo largo de este año. Así que a nivel de CPUs, a nivel de lo que es silicio, este año va a ser muy, muy, muy chulo. En los próximos meses, sobre todo. Entonces, no quiero pisarme, porque a lo mejor todo lo que diga en una semana queda totalmente desdicho. En fin, ¿viste que Apple estaba vendiendo los MacBook con el M1 a 700 o a $600 en Estados Unidos, pero Sí, no Apple directamente, sino Walmart o sí, no sé sí, qué? sí, sí, sí. Me imagino que se venderán como churros. No creo que haya mucha fabricación activa de ese tipo de procesadores, si es que sigue activa, es decir, si es que no se están utilizando los remanentes de aquellas remesas del M1 y de sus placas base relacionadas, etcétera. Pero, ostras, es que es muy buen ordenador a ese precio. Sinceramente, no se me ocurre cuál decirte que es mejor ahora mismo. Incluso 100, 200 euritos por delante. Y me da envidia, porque esto podrían traerlo a otros países, ¿no? Sí. A mí lo que más me gusta de que Sí. los procesadores con ARM para Windows no sé si se igualen o se acerquen a los Apple Silicon es que por fin en Windows la gente que no necesita tanta potencia, que lo que necesita es que el procesador, o sea, que el ordenador dure mucho encendido y otras ventajas de los MacBook, que ahora mismo los MacBook son brutalmente más superiores a los portátiles Windows en muchas cosas como esto, como la autonomía, la aceleración a nivel hardware de algunos procesos como el renderizado en ciertas aplicaciones que acelera muchísimo. Luego, tema de procesado de inteligencia artificial, todos estos procesadores son más eficientes, tienen motores específicos para ciertas cosas que hoy en día son muy importantes y no todo es tener la CPU con más hercios o la GPU con más memoria, ¿no? Entonces, me gusta que en Windows exista ahora también esta posibilidad que ya tenemos desde hace muchos años en los MacBooks, ¿no? Sí, porque las Surface que hay actualmente con ARM y otros portátiles que están con ARM o con procesadores de Intel que va, o de AMD sobre todo, yo creo que AMD es ahora mismo técnicamente la mejor posicionada para estas gamas. El rendimiento de consumo, o sea, comparado con el consumo y el bataje que tiran del procesador, pues no está ahí. A ver, yo entiendo que para esas gamas de menos de X euros, no sé si 800 euros, 1000 euros, etcétera. A mí todo este tipo de procesadores me parecen estupendos y creo que ahí es justo donde se pueden aprovechar las ventajas de la memoria unificada, el hecho de que, bueno, pues no es que ya no puedas cambiar el procesador, ¿vale? Pues todo va a estar mucho más integrado, no vas a poder actualizar tu ordenador portátil si no es cambiándolo por otro. Pero mientras sigan habiendo formas. Es decir, a mí lo que no me gustaría es que el resto de la industria copiara todo lo de Apple. Ya. No sé si me explico. Es decir, que tengas un ordenador que solo es ese ordenador y si no quieres eso ya te tengas que ir a los framework o a cualquier otra cosa que sea anatema directamente. Es decir, Apple muchas veces lidera y hay un montón de cosas que la competencia le tiene que copiar directamente, pero bueno, no sé si me gustaría que todo. En fin, ¿nos vamos hablando de Apple TV Plus, Matías? Pues bueno, sabes que no es mi tema favorito, pero sí sé que están estrenando cosas interesantes. Bueno, la semana que viene hablaremos más, porque te tengo cosas que contar, a ver qué espacio nos deja el tema de los iPads, etcétera. Pero bueno, comentar. La serie de Godzilla, El legado de los monstruos, la han renovado a una segunda temporada, etcétera, y va a haber diferentes series, al menos están trabajando en diferentes series. Lo cual también, pues, buenas noticias, porque a mí me encantó. Luego, Rebecca Ferguson, ahora muy de moda por otra vez la segunda parte de Dune, comentó
que la serie Silo, que le gustó mucho a nuestros oyentes, van a ser 4 temporadas. Pues está basado en unos libros, los libros tienen un recorrido y querrían saber, sobre todo, oye, pues a ver durante cuánto tiempo va a durar la serie. En este sentido, yo creo que ha tenido bastante éxito, Silo, a nivel de popularidad, ¿no? A nivel de consumo. Y dentro de la ciencia ficción, aún no he visto Constellation, la serie con Numi Rapaz de Apple TV Plus, pero en unos días llega la de Dark Matter, que esa dicen que también que puede estar bastante bien. Apple publicó un tráiler recientemente. Y lo que no sabemos cuándo va a llegar es la de Fly Me to the Moon, que está basada en el programa Apolo, que es esa película, vuelvo a insistir, en la que creo que salía Scarlett Johansson, Channing Tatum, etcétera. Pero esta película va a ir primero por los cines, ¿vale? Va a ser un poco como la de Napoleón. Y luego ya, ¿cuándo? No lo sabemos, aparecerá en Apple TV Plus, porque simplemente es para que tengáis en cuenta, cuando veáis los titulares de la nueva peli de Apple se estrena tal día, no significa que la vayas a poder ver en tu casa, sino que en este caso va a ir a los cines primero. ¿Sabes lo que estoy esperando yo? Pues a saber. No, es que no es un estreno. Estoy esperando desde hace un tiempo el nuevo Apple TV cacharro de la tele. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en casa desde hace un tiempo, nosotros veníamos de un Apple TV bastante antiguo, lo compré en un viaje a Nueva York en 1080p y tal. Y cuando cambiamos de tele, desde entonces usamos Google TV, o sea, el software integrado en la tele. Nos da tantos fallos y tantos reinicios del televisor que estamos deseando volver al Apple TV. ¿Qué ocurre? Cierro con una batallita como empezamos el podcast, ¿vale? Que los precios del Apple TV son, no sé, son más estables que el dólar de alguna forma. Y el Apple TV actual te tienes que comprar el modelo de 128 en lugar del 64 si quieres tener el puerto Ethernet, que es algo que yo sí quiero tener. Además, si quieres tener el soporte de Thread, por si pones domótica en casa y tal. Y no baja de precio. Y mi miedo es comprarlo al precio PVP y que salga a la semana siguiente un nuevo Apple TV. Entonces llevo con ese ciclo de dudas bastantes semanas, incluso meses diría, y en un día de estos compro el Apple TV y lo renuevan seguro. Pues avisa a los oyentes diciendo, oye, mira, chavales, lo voy a comprar, esperad a la semana que viene vosotros, para que la gente lo tenga. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ya sabéis que estamos como a menos de un mes o a un mes aproximadamente de la WWDC, así que se va a empezar a calentar el tema de rumores, el tema de software, el tema de filtraciones, y es una buena época. Todos los años solemos hacer episodios muy interesantes por estas fechas, así que no os los perdáis. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta la próxima.